¿Qué es la que hay? Gente crítica del arte. Aquí estoy otra vez, su compañero Ricardo Garrido, y como siempre me acompaña Steven García por aquí. Y queremos invitarlos a que se suscriban, a que nos den like. Gracias por el feedback que hemos tenido últimamente. Bueno, ¿qué es la que hay? Podcast está para quedarse. Y hoy tenemos un invitado espectacular. Estamos transmitiendo en vivo también en sus redes sociales como Andamio, ¿no? ¿Cómo estás? Todo fino, todo bien, gracias por la invitación. Bueno, muy complacido, sobre todo de que hayan tomado en cuenta mi trabajo para este tipo de conversación y sobre todo para compartirlo, ¿no? Primera vez que participo en un podcast y estoy un poco nervioso, pero todo bien, casi no sé nada. No hay por qué tener nervios. Cuéntanos un poquito, para los que no te conocen, que te van a ver por YouTube, Spotify, Google Podcast, Anchor, estamos en todas las plataformas de podcast, pueden escucharnos. Entonces cuéntanos un poquito de ti, quién es Luis José, quién es Andamio, háblanos. Bueno, yo soy muralista, pintor, nuevo grafitero, por así decirlo, pero yo vengo del muralismo como tal, vengo de formar parte del colectivo Comando Creativo, un colectivo que se ha dedicado a la comunicación popular, a la propaganda política, pero siempre enfocada en las luchas sociales. Iba a decir eso. Y que bueno, yo vengo de ahí, vengo de ese proceso del muralismo, donde nosotros veíamos el muralismo como una herramienta de comunicación muy importante, donde quizás no teníamos la experiencia como tal de un pintor o de un muralista o un grafitero, sino que teníamos las herramientas más accesibles y de guerrilla, ¿no? Porque para poder llevar el mensaje. Eso surge por la necesidad de guerrilla también, ese tipo de experiencias como el ejército comunicacional y el comando creativo y tal, surgen en un momento en el que hay una necesidad de guerrilla. ¿Qué parte del ejército? Del comando creativo. Pero que crean que estaban como en la misma época ahí, sí, en la calle. No del ejército, no. El Ejército de Liberación Comunicacional. Y el Comando Creativo también, ¿no? Es un comando especial de las Fuerzas Especiales, pero sí. Bueno, nos estamos adentrando ya al tema que es la imagen como herramienta transformadora. ¿A qué nos trajo este tema? Mientras yo voy a acomodar la cámara de ella, tú nos vas contando. Bueno, me parece interesante porque, bueno, ya que el podcast siempre hablamos sobre comunicación visual y sobre todos estos temas, no nos hemos parado a debatir y a conversar la importancia que tiene la imagen a la hora de comunicar, ¿no? De hecho, conocemos el refrán que dice una imagen vale más que 1000 palabras, y no es en vano, o sea, sí tiene su sentido, y yo siento que sí existe una capacidad transformadora en la imagen, en cómo se ve un espacio. Y bueno, tú en tu trabajo eres consciente de que cuando tú pintas un mural en un espacio, ese espacio tiene una vida distinta, tiene una energía distinta. O sea, cuéntanos tu experiencia sobre eso en específico. Bueno, en cuanto al tema del muralismo, eso creo que es muy importante, muy necesario que lo que se pinte tenga una relación directa con el transeúnte, con las personas que hacen vida en ese espacio, con los dueños de las paredes, con si es un pueblo, si es una locación. Creo que siempre hay que tomar en cuenta a sus habitantes para saber qué tema o qué imagen ellos les gustaría o consideran ellos importante tener en sus paredes. Claro. ¿Para qué? Para generar más sentido de pertenencia, mayor sentido de identidad de su localidad, y culturalmente le da un arraigo muchísimo más fuerte al espacio, o sea, el espacio donde están, que en realidad se transforma. O sea, una pared que primero está blanca o sucia o rayada con cualquier cosa, y de repente empiezan a ver cómo se va transformando y van viendo las imágenes que ellos fueron sugiriendo, que van apareciendo poco a poco. Eso es maravilloso. Creo que es una de las cosas que más me gusta de pintar, como escuchar a las personas
y transformar esa sensación o esa emoción de la comunidad en una imagen. Eso es genial. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del comando creativo y de esto, me hace sentir que en ese momento del muralismo venezolano, justo en ese momento es muy parecido, como, por ejemplo, como empieza el graffiti, que empieza en Roma, y empieza también por una necesidad de la gente de protestar y de dejar cosas en las paredes que no se veían en los papeles, como quien dice, ¿no? Exacto. Entonces, en ese momento, donde nace, por ejemplo, el comando creativo, nace también en esa necesidad de, bueno, mira, tenemos que contar una historia y tenemos que dejarla reflejada en estos murales o en estos espacios, ¿no? Estas imágenes, pues. Exacto. Y el tema de hoy lo decidimos así porque pensamos que más allá del mural, como que en todos los ámbitos la imagen es súper poderosa, como de repente en la guerra mundial. Claro. El hecho de la imagen de Estados Unidos y el tío Sam y el Te Necesitamos es una imagen súper icónica que hasta el día de hoy se estudia esa imagen. Sí, hasta el día de hoy se estudia y hasta el día de hoy ha tenido impacto, porque muchas veces para las guerras actuales dicen el tío Sam te necesita, y el impacto que ha tenido durante tantos años ha sido importante, no solamente para Estados Unidos, que le funcionó, sino que Hitler, les guste o no les guste, fue un gran comunicador. Sí. Y fue una persona súper estratega en cuanto a la imagen también, en cuanto a la imagen se refiere. Por ejemplo, la esvástica es algo que no sé hasta cuándo va a durar el estigma con esa cruz que de por sí no transformó el significado, o sea, la resignificó. Exacto. Significa una cosa y el hecho de que haya sido parte de la imagen de él, la resignificó a otro, le dio otra semántica. Exacto. Por ejemplo, Luis, cuando tú llegas a un sitio y vas a empezar a hacer un mural, una cosa, tú piensas como en restauración, en recuperar el espacio, o piensas más en dejar tu arte como tal, o sea, ¿cuál es más o menos el proceso que tú sientes? Bueno, yo siento primero como la necesidad de intervenir una pared por la transformación que eso genera. Porque para pintar lo que es mi arte y tal, lo que me gusta lo hago, creo que lo podría hacer en mi casa o en mi taller. Incluso también lo he hecho en las paredes, pero en paredes donde, bueno, no sé, un paso transeúnte ahí donde yo sé que no pasa nada, pues que no hay nadie que vive por ahí. Entonces ahí sí como que hago mis descargas pictóricas, que no tiene que ver un poco con la gente ni con lo cultural, sino un poco conmigo mismo, ¿no? Es como una descarga personal. Pero siempre me gusta que exista una relación, a que donde vaya a pintar la transformación sea integral, donde las personas se integren a la realización del boceto, a la conceptualización del boceto y a las imágenes que se van a transmitir. Y ya después de que tenga ese concepto, esa información que me va a dar la comunidad, a partir de pequeñas reuniones que hacemos o con personas particulares, historiadores, personas que llevan un poco la cultura en la localidad. Claro. Bueno, entonces ahí empiezo yo con con mi arte, ¿no? Como se le dice. Yo empiezo yo a hacer boceto, a hacer las propuestas cromáticas según los colores también que me da el entorno. O sea, me gusta como ver mucho lo que pasa alrededor para yo saber qué voy a pintar en esa pared. No es como que yo vengo con mi propuesta de siempre a pintar siempre como mi propio. Haces lo que llamarían un estudio de mercado. Sí, exacto, pero como siempre en el mural es un tema del tiempo, o sea, que no puedes durar un año pintando un mural. Claro. Tienes que ser rápido por el tema presupuestario, por muchas vainas que la influyen. logística también afecta Entonces toca hacer las cosas un poco de investigación en internet sobre el espacio donde va a pintar, un poco preguntándole a la gente y después nos lanzamos a hacer las rayas y después ahí cuando uno empieza a hacer las rayas... En el mismo proceso también supongo que nacen cosas que cambian, que van... el feedback de la gente. Por eso es que el tema contigo es súper importante porque tú has trabajado en muralismo desde que empiezas, también por una iniciativa social en cierto sentido, ¿no? Y has
como lo cuentas, has tenido mucho más contacto con la comunidad, has tenido mucho más contacto que solamente llegar y bueno, plasmar mi idea y, claro. mi estilo y tal, sino que tú en ese sentido has participado en muchísimos espacios en los que tú decides integrar a la gente y eso hace que la gente se sienta como más parte del claro, proceso. y no pierde mi esencia, o sea, jamás Claro. ha perdido como, bueno, sí, no voy a ir con mi propuesta, pero mi propuesta ya existe, o sea, así yo no lo vea, Claro. está ahí, entonces bueno, traduzco todo eso y le pongo mis colores, le pongo mi forma y bueno, y Sí. en ese proceso la gente le va sumando y le va diciendo, al principio como que siempre te dicen, eso, ¿qué es así? ¿Qué es eso? Y tal. No, pero ¿qué me sugieres tú? Claro. O sea, disculpa, coño, es que yo no sé dibujar, yo le pongo ahí como a echar Claro. broma, para que ellos también, nada, pues vean que también uno está aprendiendo, porque uno Claro, aprende sí. todos los días, y que necesitas de ellos para que el mural tenga más fuerza, el Y- impacto de comunicación sea mayor. Eso me lleva a una pregunta que lleva rato en mi cabeza rondando. La imagen como herramienta transformadora puede tener impacto tanto negativo como positivo. ¿Qué impactos negativos te has encontrado? No necesariamente de tu arte o tu muralismo, sino del de los demás. ¿Qué ha pasado ahí? Porque de repente uno ve una pieza, yo como que me encanta la cultura urbana, digo, qué arrecha esta pieza, veo un tag y digo, qué fino rayar así es una estupidez, pero requiere una habilidad. Pero desde mi punto de vista. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista contrario? ¿Te has conseguido ese choque? Bueno, realmente ha sido un choque como que, coño, no, tengo que borrar esa vaina porque aquí se va a generar un peo. ¿O te lo borraron o qué pasó? Bueno, la última experiencia que me pasó fue en Puerto Cabello, un último proyecto que hice con La Quinta Pata, que es un proyecto de unificación de varios artistas venezolanos, que trabajamos en un solo propósito para generar una sola estética y tal. Estuvimos en Puerto Cabello, un lugar donde hay un acervo cultural muy fuerte, un calendario de fiestas de todo el año, Diablos Danzantes, Cruz de Mayo, las hamacas, que ahorita por cierto viene el baño de la hamaca. Entonces allá hay un señor, Germán Villanueva, mis saludos, si en algún momento ve esto, el que lleva el carro ahí, como quien dice, el que lleva la parranda, mira, el que históricamente ha mantenido la cultura viva. Okay. En el pueblo, bueno, hay muchos también cultores que o sea, yo cuando llegué dije, a este señor tengo que pintarlo en la pared, su rostro tiene que estar ahí. Eso generó un chisme, un rumor, una vaina en el pueblo Claro. que me decía, tú vas a pintar a Germán, ¿cómo vas a pintar a Germán? Y yo no, pero o sea, eso es un rumor, yo no voy a pintar y tal. Entonces me tocó como manejar eso. Okay. Y decirles que no lo iba a pintar, pero yo lo quería pintar. Y después, bueno, tráiganme ustedes dos cultores que ustedes consideren de su calle que sean importantes, que yo voy a pintar al señor Germán y a otra señora. Okay. Hagan su reunión. Bueno, nunca lo hicieron, nunca pasó nada, o sea, se quedó puro en rumor y tal, en hablar cosas de uno, que uno es el que decide y tal, entonces como que no es así. Okay. Terminamos resolviendo como que no lo pintamos a él como en un primer plano como se lo merecía, sino como en un espacio más pequeño, que no fuera exactamente él, sino que se pareciera a él. Una cosa así. Qué chimbo, ¿no? Y que eso me lleva a algo que es que de repente no se valora a la persona que está haciendo vida ahí, como muchas veces pasa en otras comunidades, sino hasta que se muere y ahí sí dicen, vamos a hacerle la pinturita al pana. Tal cual. Porque no lo honras en vida, ¿sabes? Qué fino. Igual, no, y que después que se hizo la inauguración, todo esto que lamentablemente no puede estar. O sea, la inauguración fue directamente a la casa del señor Germán. Ven, el señor Germán, y además el señor Germán es una cosa que él integra a los demás. O sea, todos los niños en la calle pasan y le piden la bendición, los grandes también. O sea, Qué locura. ¿cómo no pintarlo? Vainas de envidia quizás. No sé. Eso creo que ha sido la única vez que Y me al pasa algo final, así. y el impacto final después de culminar ese mural, ¿cuál fue? Después de todo ese... No, bueno, no, una maravilla, una maravilla. Yo tuve la oportunidad de regresar como al mes. ok. Así caí clandestinamente con mi esposa y mi hijo, así, vamos a ver qué pasa. Nada, me reconocieron ahí mismo, me brindaron cerveza, no querían que me fuera y yo estaba así más bien como que ya. Pero fino, de verdad que Qué fino. de experiencias de esas, de volver a los espacios donde pinto y que me Ok. reciban, wow, tengo un montón porque son
soy muy bien recibido en esos lugares, gracias a Dios. Entonces tu arte ha funcionado como herramienta transformadora. Efectivamente. Sí, incluso a mí. También lo de la imagen, como tú lo preguntas como negativo, siento que sí pasa, pero cuando el mensaje o lo que se quiere transmitir con la imagen se transversa, ¿no? Como de repente le pasó a Batsura con el tipo de los dólares, ¿te acuerdas? Que nos contó esa historia. Ah, claro, sí, que pueden ir a ver ese capítulo, por cierto, capítulo 24, en que es la que hay podcast, YouTube, Anchor, Spotify, ya lo dije al principio, vayan al principio, si no, no vayan, no importa, están aquí, quédense. Bueno, entonces, que de repente si tú no integras a la comunidad en el mensaje que estás transmitiendo, puede que la gente entienda lo contrario. Y eso sí puede generar de repente un rechazo o algo, más o menos lo que la historia que cuentas que pasó con el señor. La gente no entendía muy bien por qué tú estabas tomando esa decisión y les chocaba, ¿no? Claro. Y que es complicado porque a veces hacerse entender artísticamente es difícil. Y como comenté justamente en el episodio de Batsura, a nivel de arte, de pintura, de imagen, es mucho más complicado poderse comunicar. Y me lleva a la siguiente pregunta, como que ¿cómo tú logras comunicarte efectivamente a través del arte? Coño, creo que sintiéndolo, pues, o sea, si uno tiene que saber cómo entenderse a uno mismo, que eso es muy difícil, sino como uno deberá ser sincero con lo que uno está haciendo. Si yo siento que lo que yo estoy haciendo no está generando empatía en las personas que me están viendo, porque cuando uno hace mural es un mural público, pasa mucha gente, carros, tal. Si tú sientes que no hay una empatía, y verlo, ahí trato de cambiar entonces la fórmula. Bueno, no voy a usar gris, sino voy a usar amarillo. O no voy a usar, no sé, el negro, sino uso blanco. O sea, la misma gente como que te va conduciendo. Claro que yo tampoco estoy esperando que la gente me diga para ponerme a pintar, sino uno va leyendo un poco el contexto. No sé, claro. Es un poco... Claro, es que es complicado. Es complicado. Es que eso conecta con lo de que como una imagen dice más que 1000 palabras. Tienes como muchos mensajes y muchas interpretaciones de lo que tú quieras transmitir, ¿no? O sea, porque puede que tú en tu mente estás transmitiendo un mensaje, pero eso está conectado con tu bagaje, con tu conocimiento previo, con todo lo que tú conoces y de dónde tú vienes y las cosas que tú has estudiado, que de repente no todo el mundo ha vivido lo mismo que tú. Exacto. Y entonces interpreta cosas distintas, ¿no? De repente, vamos a suponer, tú arrancas, nosotros vamos a hacer un mural y empezamos pintando la pared y nos parece que el mensaje es más efectivo si utilizamos el rojo. Pero aquí el color rojo tiene un significado y no todo el mundo lo va a tomar de la misma manera. Claro. Entonces eso es algo que te puede, que ya tú más o menos manejas según tus conocimientos, pero que tal vez si tú te vas del país y estás en otro país y empiezas a pintar con un color azul y tú no conoces qué significado tiene el color azul allá, puede que eso te vaya generando un feedback negativo o distinto, pues porque significan distinto, sí, porque total, la historia es distinta. Sí, siempre hay que investigar, o sea, siempre hay que investigar un poco antes de llegar a pintar una pared, al menos que de verdad tu objetivo sea irrumpir, o sea, irrumpir o hacer algo. Ajá, o sea, yo también me ha pasado que hago imágenes como un poco complejas de entender. O sea, una experiencia del mural que hice en el Valle, en la avenida Intercomunal, que es una mujer que no tiene cara. Que claro, para mí y mi colectivo tenía como un mensaje bastante claro. La mujer tiene la mano en el corazón y además tiene un corazón en la mano y dentro del corazón hay una llave. O sea, la gente pasaba por ahí y me decía, ¿qué significa eso? Porque ella tiene un tatuaje, un corazón en la mano, una llave y no tiene cara, ¿cómo es eso? Las interpretaciones que me llegaron fueron increíbles, que yo decía, claro, esta gente está más loca que yo. Genial, me encanta. Y bueno, en verdad uno lo que estaba diciendo es que, bueno, la llave está en el corazón, la mujer tiene la mano en el pecho porque como un símbolo de
de amor, de que siente su país y que el rostro no tiene rostro porque ella está dando el rostro y está dando la cara y deja ver lo que hay adentro de ella. Recuerdo que está como la mano justamente dando Yo la cara, ¿no? interpreté nada más por el cuento que no tenía rostro porque podría ser cualquiera. También. No identificarse con nadie, pues. Eso. Claro, bueno, es una señora. Es una señora que que tiene un amigo. Era como más genérica para que fuera. Claro. No, está brutal. Eso que sí iba a decir algo que me parece que entra dentro del debate, que de repente el muralismo y el graffiti también y todas estas expresiones de arte son un registro de la historia, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando estudiamos en algún momento arte acudimos a ese tipo de arte, ¿no? Acudimos a qué se pintaba en qué época, a los mismos cuadros y tal. Representan una época específica de algún sitio o reflejan una cultura, como de repente el muralismo en México, un estilo y tal. Entonces, me parece interesante que el muralismo siempre ha estado, el muralismo y como las expresiones artísticas en las paredes, siempre ha estado como conectado con la historia también, con contar la historia. Entonces, mi pregunta es, Luis José, cuando pinta, también le mete algo de la historia en los murales, de lo que está pasando en el momento o de cosas que pasaron. Sí, claro, como dije, depende siempre del contenido del mural. Si de repente en el lugar ocurrió un suceso histórico, mira, cómo no, se pone alguna imagen que refiera a eso. Pero, no sé, pienso como que siempre tenemos en la cabeza la historia del lugar y la historia del muralismo, sobre todo. Sobre todo en esta época, ¿verdad?, donde tenemos las redes, donde vemos referentes de todo el planeta en momentos así como muy rápidos. Entonces ya el muralismo mexicano y el muralismo tradicional chileno, todo esto se ha ido como para atrás. Y ahora empiezan a salir otras cosas y empezamos a ver otros referentes y los copiamos. Entonces eso es algo que a mí me inquieta mucho. No sé si me estoy desviando un poco del tema, pero me parece que es lo que consumimos nosotros. Claro. Y cómo nosotros catalizamos eso y luego transformamos y queremos hacer algo distinto. Siempre queremos hacer algo distinto. Pero tal vez la estética también aporta a situar la cosa en el momento histórico, ¿no? O sea, sí. Yo siento que de repente tú puedes ver una imagen y darte cuenta, esto se pintó más o menos en esta época. Claro. Bueno, mucho pasa ahora con los tapabocas. Entonces, si pintas a alguien con un tapabocas, 2020. Entonces, claro. Esto está chévere. Eso está interesante. Sí, pero no sé, creo que no me ha tocado como... Y una cosa que de repente también me queda de cuando viví la vida de la cultura urbana es que había una contra el muralismo, contra el graffiti en algún momento. Consideran que ya esa contra se ha como desvanecido, ya hay como más aceptación hacia el muralismo. En este momento todavía hay cierto rechazo, cierta cosa del vandalismo y tal. Creo que bueno, por la situación del país y todo esto desde hace un rato, que coño, las latas están difíciles de conseguir, son caras. De repente se han ido varios panas grafiteros que yo conozco que, verga, grafite sí, finísimo, banda y tal, están idos del país, están en otros lugares. Entonces ese escenario como que ha bajado un pelo y al mismo tiempo ha madurado. No estoy diciendo que los grafiteros sean inmaduros para nada, sino que han madurado y se han dado cuenta de que hace falta más como la correspondencia social para tú poder acceder más fácil a las paredes y a los recursos para poder pintar. Claro. Entonces necesitas como un poco más de enfoque para el mural, pues, pero no sé, creo que es por el tema del que las latas están muy caras, pero igual el tema de diferencia entre el mural y el graffiti creo que se ha suavizado bastante por esto mismo, de que el muralismo tampoco, yo por lo menos como muralista no, a mí me encanta el graffiti, quiero ser grafitero. Okay. Pero entonces, coño, no tengo como ese bagaje que tienen los grafiteros que empezaron con el grafite, haciendo tag, wild style, bombas y tal. A mí eso no, quizás en el momento no me atrapó, pero ahora me parece arrechísimo. Es que a mí siempre me ha encantado. Yo recuerdo cuando
estaba Vía Oeste versus CMS, era un vandaleo total y hacían piezas arrechísimas como otras que eran unas cagadas, hay que asumirlo, pero igualito eran brutales, ¿no? Entre todo X. Pero viendo que Steven dice que bueno, que esto empezó en Roma como Sí. herramienta para la transformación y decir y alzar la voz de cierta manera, pasamos por ese momento de vandalismo, de tú contra yo, el beef, la vaina, todo el peo. Ahora está volviendo a sus orígenes, porque siento que hay una gran diferencia del muralismo de ahora al graffiti y al muralismo de antes, ¿no? De ese momento. Sí, Sí, total, sí. total. Bueno, creo que por lo menos en el muralismo de ahora, en comparación a hace 6 años, el muralismo era un poco más político, Yo quería tocar un poco eso. más político directamente, trabajando sobre figuras históricas, refrescando la imagen, los colores, tal, siempre como una tonalidad chévere y fresca. Y ahora, como verga, sobre todo como después de las guarimbas, donde verga, se fue una violencia toda loca. Súper saturamos de eso, ¿sabes? Entonces, verga, pintar de repente a Bolívar en la calle, eso te puede traer miles de peos en la calle porque la gente, Claro, ¿sabes? porque también se resignifica la figura por toda la historia, lo que yo decía del color rojo. O sea, ya esas son íconos y son figuras que tienen un significado distinto al que fue hace 10 años, ¿sabes? En algún punto, que eso también hace que el graffiti y el muralismo en Venezuela cambie un poco, porque mucho del muralismo que se pintó desde 2005 para acá era, como tú dices, era político. Y eso hace que el muralismo en Venezuela tenga otra dimensión, ¿sabes? Tenga otra tonalidad. estética, sí, ¿no? Y que si nosotros podemos separar ese fragmento de la historia, vamos a suponer una persona que haya venido y haya hecho registro de todos los murales que se hicieron en Venezuela en distintas etapas de los 2010 para acá, nos vamos a ver cómo de repente de pasar desde lo político, más de propaganda política, empieza a transformarse y empieza a ver más como integración del arte, y luego ese artista empieza a meter un poco más su investigación personal y a olvidar un poco más la propaganda, ¿no? Hubo como un quiebre así donde, bueno, ahora no podemos pintar Luisa Cáceres a Negro Primero porque nos representa la historia y tal, sino, bueno, vamos a darle la vuelta a poner colores. Yo pasé por una etapa también donde estaba pintando puras formas de colores, claro, con un sentido, pero no, dejé un poco la figuración y empecé como a trabajar eso, con formas abstractas, con colores, con armonía, pero después empecé como también como me gusta mucho lo que hago, necesito vivir de eso, me tocó como adaptarme también y escuchar entonces a los clientes y comunidades. Son cosas que son parecidas pero no son los mismos. No, y Cuando alguien te paga para que tú hagas un mural, bueno, te está de alguna manera dictando una temática que ellos quieren que aparezca. Claro. Entonces uno ahí, bueno, le toca darle la vuelta y pintar a otros personajes que no son reconocidos en la historia, sino de que, bueno, simbolizan algo mucho para una persona y quieren que esté ahí. Y bueno, así me ha pasado, ¿no? Entonces me toca como hurgar como dentro de la persona, hacer como una especie de examen para que ellos más o menos me respondan algunas cosas que a mí me sirvan para activar la creatividad y decirle, bueno, mira, esta imagen creo que te podría gustar, o bueno, dime tú qué artistas te gustan para yo ver si también consigo una imagen que se apropie del mural, que se... Claro. Entonces como que ha tocado, verga, darle la vuelta así de lo político importante tal, bueno, al color libre, al arte sin... Pero es importante porque sí, o sea, como que nos damos cuenta de que cómo va retomando su cauce, no sé, Okay. cómo va, ¿por qué? Porque no, iba a decir se desvirtuó, pero no, o sea, como que en algún punto significaba el muralismo y todo esto de las paredes y el acceso a las paredes eran políticos, ¿no? Un acceso político en un momento de la
historia venezolana, y cómo empiezas a tomar su cauce otra vez más como a nivel artístico de lo que tú quieres mostrar, ¿no? Identidad, sobre todo como buscar una identidad venezolana, identidad tropical, caribeña, que eso es lo que somos. Que eso también está interesante, porque también están los diferentes contextos del muralismo en diferentes contextos del país. Ajá. Porque cuando fue muy político, que eso se sobresaturó, y también muy banal, porque eran piezas muy de que me gustaban a mí y listo, o para hacer algo para demostrar yo mi ego. No era un momento muy banal, a la gente quizás no le importaba tanto, bueno, la política aquí, tú por allá, a la mierda, compro lo que yo quiera, el país tiene cierta estabilidad, pero cuando el país se transforma en lo que es hoy día, con sus complicaciones, se van muchos grafiteros, quedan muralistas queriendo rescatar la identidad, como lo es el caso del Pan Andamio y otros casos. Entonces es interesante que en el contexto que hay ahorita en el país se esté dando esta clase de muralismo muy necesario. Sí, sí, ¿no? Y que, así como dice, como cambió la historia, ahorita nosotros también nos toca readaptarnos. O sea, en cuanto al tema de los materiales, con qué materiales contamos, los recursos, bueno, tantas cosas que influyen en el mural que más bien, o sea, no es porque los venezolanos que estamos aquí estamos pintando, los admiro a todos porque de verdad que hacer eso en estos momentos es difícil. Claro. Sí. Pero yo siento que este momento específico tienes la posibilidad de contar la historia más que tú quieras contar, ¿no? Que tal vez en otro momento hubiese sido difícil para Luis José, por ejemplo, hubiese sido difícil contar la historia que tú querías contar. Tú más contabas la historia de este momento específico tal, ¿no? Tal cual. Porque tú estabas pintando en la calle, pero estabas normalmente prestando un servicio, por ejemplo. Y a pesar de que tú tenías tu estilo, tu estética, y lo hacías a tu manera, pero el mensaje era claro, ¿no? Entonces, ahorita ya tú estás en otro momento, y siento que para todos los que están pintando ahorita aquí, tienen un momento creativo importante, porque bueno, sí, siguen trabajando para clientes y tal, pero ya el mensaje que llevas es otro. O sea, por ejemplo, para ti, para Forastero, para Batsura, para todos ellos empezaron a contar su historia, ¿sabes? Entonces siento que este es un momento como de pinga para el muralismo, ¿no? Sí. No, es un momento de pinga, un momento bonito, que de verdad a mí me encantan las calles llenas. A mí odio una calle gris, odio una calle blanca, me gusta, sentir identidad y decir, me gusta pasar por esta calle. Es más, voy a caminar porque esta calle me gusta. Bueno, una de las cosas que me gustó muchísimo de los podcasts de ustedes, hay uno que habla como de que todos podemos hacer arte. Y eso a mí me parece súper importante, porque desde cuando yo empecé a pintar con el comando, las herramientas que ellos me dieron a mí, yo de venir de cero, yo vengo del mundo de la mecánica, o sea, yo no dibujaba absolutamente nada, o sea, no soy dibujante y artista de toda mi vida, sino que el comando creativo a mí me enseñó unas herramientas para yo poder ejecutar y poner un mensaje en la pared, proyectando con videobeam, con plantilla, tal. La experiencia me ha dado como un bagaje en términos técnicos, donde ya yo puedo intervenir en una pared con mi discurso propio, con lo que yo siento que sea necesario, y ya, o sea, no necesito de repente tantas herramientas tecnológicas. Y me parece, no sé por qué estoy diciendo esto muy bien. Estábamos hablando de las calles. De las calles grises. Entonces, el tema de que todos podamos hacer arte es también de que puedan conocer esas herramientas que yo usé al principio, como el videobeam, las plantillas, para que también puedan acceder a dar sus propios discursos. Claro. A que se atrevan a rayar las paredes, porque esto no es como un talento que le da Dios a uno. Sí. Creo muy poco en eso. Nosotros justo en ese capítulo hablábamos del lenguaje, y que nosotros decíamos que esto era un lenguaje, y tal vez lo que tú aprendiste fue el lenguaje. Entonces creo que, como a mí tampoco me gustan las paredes grises, pero tampoco me gustaría ver todas las paredes grises pintadas por mí. Claro. Prefiero ver como
mayor escena del graffiti, mayor escena en Venezuela del mural, más personas que se atrevan al dibujo, a la forma, a los grandes formatos, verga, o sea, creo que la transformación no solo sería espacial, sino humana también. Claro. De cómo una persona se sensibiliza y agarra un pincel y raya una pared, o sea, es un acto... Es que precisamente ese fue uno de los... A mí todos los capítulos de verdad me gustan, todos los invitados tienen algo diferente, tienen algo que aportar, dejan su personalidad en ese capítulo. Sí. Y de verdad hace un tema muy interesante para el que esté interesado. Ese capítulo es el número 20 con Arte 1, y fue chéverísimo. Y para mí fue un gran impacto, saludo a él por cierto. Para mí hizo un impacto de que todos podemos hacer arte, porque vi en el diarismo que no solo ser podcaster, que no solo ser de repente música, puedes hacer arte y tú te sientas en tu computadora a trabajar y de repente tú internalizas que estás haciendo arte con lo tuyo y puedes usarlo como una herramienta transformadora más allá de la imagen, ¿no? Que de repente yo como social media manager, comunicador social, de repente no uso tanto la imagen como herramienta transformadora, sino otros medios. Comunicador. Exacto. Otros medios de comunicación. Claro. Pero es eso, es como entender y se siente bonito decir, coño, estoy haciendo arte. Claro, lo que Sí. es difícil, creo yo, que es como cuando te invitan a pintar, pinta, bueno, sí, voy a pintar, pero ¿qué pinto? Entonces es difícil a veces para una persona que no, hasta para uno mismo a veces, uno ve una hoja en blanco y dice, wow, bueno, voy a trabajar sobre tal imagen. Sí, no, atrévanse, en realidad es algo Vale. que vivirlo. Excelente, pienso que ya podemos entrar en conclusiones. Exacto. Imagen como herramienta de transformación. ¿Qué concluyes tú, Steven? Bueno, yo creo que, o sea, está demostrado a nivel histórico que la imagen sí puede transformar la energía y cómo se concibe un espacio, ¿no? A nivel de mural, a nivel de hasta de cómo se ve un sitio o una página web, por ejemplo. Claro. O sea, meterle cambiar el diseño, cambiar el color, cambiar las imágenes que se presentan en una página web, también transforman el mensaje y transforman lo que comunica, ¿no? Claro. Entonces, eso se aplica como, según mi criterio, se aplica en todos los ámbitos, y siento que la imagen transforma también dependiendo del contexto, que como tú comentabas, para que un mural tuyo transforme en una comunidad, tienes que adaptarte a su contexto, a su historia, a sus personajes, y eso hace que la comunidad, como que sí, la energía cambia en ese sitio. Tengo una anécdota que me gusta mucho traer a colación, sobre todo cuando hablamos de transformación a partir de la imagen. El año pasado tuve la oportunidad de ser invitado a un festival en Cartagena por arte, donde, bueno, nos tocó pintar un lugar sumamente turístico, donde pasaba, bueno, turistas desde la mañana hasta la noche, una cosa impresionante. Okay. Y me asignaron una pared donde había un graffiti de una artista muy buena, pero era muy pequeño y era como tipo bomba, y era como una chica desnuda, como así como dando leche por la teta, y era como bastante sensual. Okay. Y fino, pues, pero me dieron esa pared y me tocó pintarla, o sea, Okay. disculpa, lick me, una vez. Y yo no sabía qué pintar, porque entonces todos los artistas querían pintar una palenquera, o sea, Claro. como que siempre buscando la identidad. Y yo de verdad me enfoqué más como en vivir el espacio, o sea, vivir el festival, colaborar, conocer a otros artistas, tal. Y yo cuando llegué, hice el primer recorrido, le tomé una foto a la pared que me tocó pintar después sin yo saber. Había fotografiado al ñato, que es un señor que duerme todavía en ese, donde pinté, hay como un murito y el señor duerme ahí. Okay. Y yo le tomé la foto y yo pensando, coño, ¿qué pinto? ¿Qué mierda? O sea, había el ñato, y si pinto este señor aquí mismo, en el mismo sitio que duerme él, pero gigante, ¿qué pasa? Marico, empiezo a hacer la vaina. Y en ese recorrido turístico siempre pasaban como los guías, como que ya conocían la temática y la lírica de cada mural,
Entonces iban a donde que estaba haciendo Y yo. decían como, ay, ¿ahora qué digo? No, total, fue un pedo así que me dijeron y todo, que estaba haciendo yo, que eso era la obra de un artista, que como yo lo estaba tapando, porque necesitaba tapar por Porque, pintar el claro, mío. y eso, o sea, ya eso estaba planificado en el festival. No, Exacto. no tú, cualquiera Sí, te iba a No tocar fue que esa llegaste pared. de abusador ahí a Bueno, pero hacerlo. tuvo unas reacciones fuertes, así que yo, verga, me voy a poner mis audífonos y sigo. Y bueno, la papa. Chamo, cuando empezó a avanzar la vaina, que empezó a agarrar color y tal, o sea, el golpe más, o sea, al que le afectó, o el que le gustó, el que sintió como más identidad con el mural, no eran los turistas, sino La los gente de locales, ahí, que claro. decían, verga, ese es el ñato. El ñato. Claro. El ñato es un personaje que gracias a la gentrificación, que no es un proceso bueno, es un proceso donde se ocupa la empresa privada de comprar todo el pueblo y Claro, bueno, sí. el señor se quedó sin casa y bueno, él vive ahí, pues, o sea, él vive en la calle. Ok. Entonces lo pinté. O sea, ya, ahí él, primero estaba súper penoso, no quería ni hablarme. Ya, así como que, ñato, pero ¿qué? ¿Te da pena? Disculpe, Sí. no sé qué, no. Bueno, un día llegó una compañera de Cartagena también, entonces llegó a pedir como tips o propinas. Ok. Chamo, y era impresionante la cantidad de gente que se llegaba a dar propinas porque el señor estaba acostado en el mismo lugar donde yo lo estaba pintando y la fotografía, verga, quedaba alucinante. Sí. De hecho, yo vi esa foto en tu Instagram, hay una foto de eso. Ajá. Ok. Y la vida, o sea, a mí me cambió la vida porque, bueno, viví la experiencia. Pero yo después que me fui, el ñato seguía recibiendo su propina, el ñato Ok. seguía recibiendo sus fotos. O sea, el ñato dejó de ser invisibilizado y ahora Claro, tiene los claro. ojos puestos de la comunidad ahí. O sea, Cambió también su realidad. O sea, transformaste una realidad en el espacio y en una persona. y me también. sentí muy fino, de verdad. O sea, como meses después me mandaron la foto de él todavía durmiendo ahí y haciendo así, ¿sabes? Ahora no está penoso, sino más bien se siente orgulloso de su vaina. Bueno, Claro. Imagínate entonces lo poderoso de la imagen, ¿no? Que, o sea, tenemos rato hablando de eso y sale que tienes una anécdota muy directa sobre esa, Sí, sobre exacto. esa historia. Que yo dar una conclusión sobre eso es matarla, así que yo me quedo callado y me despido porque de verdad me encantó tu historia Qué y fino. agradezco muchísimo tu presencia en el podcast. Ay, qué fino. De verdad, invitado nuevamente si gustas para seguir conversando, para seguir comunicándonos. Claro. Invitamos a tus seguidores también a seguirnos y nuestros seguidores a seguirlo. A él. Y bueno, nada, estamos hablando. Chao. Después lo podemos